Gloria a Dios, en verdad. Me gozo porque cómo Dios va acomodando la administración de la alabanza con la palabra. Porque sí, ciertamente Dios te va a entregar hoy una victoria, o más bien ya te entregó esa victoria. Y yo quiero que cierres tus ojos en esta hora, toma tu asiento y que le digas al Espíritu Santo que Él te hable, que Él toque tu corazón y que Él sea el que ministre nuestra alma. Precioso Espíritu Santo, hoy estamos delante de ti, sabiendo que tú conoces lo que necesitamos, sabiendo, Señor, que tú estarás hablando al corazón de tus siervos, porque hoy callamos para que tú hables. Hoy declaramos que tu palabra es una espada de doble filo que penetra en el fondo de nuestro corazón y que aún las coyunturas de ellos, Señor, es traspasado. Hoy declaramos corazones sensibles, corazones que escuchan, oídos y visión cambiada por cuanto estamos en el lugar santísimo, en donde la presencia de Dios transforma nuestra vida. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios por lo que Él está haciendo. Y yo quiero que me ayudes a decir el título de esta palabra que el Señor nos entregó. Amén. ¿Cómo se llama? ¿Con mucho o con poco? ¿Verdad? Yo le decía, ya tenía esta palabra que Dios le había entregado a mi corazón ya hace bastante tiempo y es una palabra que sé que es para muchos corazones que están pasando procesos, que están en circunstancias tal vez adversas o tal vez no has tenido nada, pero hoy Dios te dice con mucho o con poco. Y aparte también es con muchos o sin nada, ¿verdad? Puedes tener mucha gente rodeada a tu vida y puedes hacer muchas cosas, pero también Dios te dice que con uno que se ponga de acuerdo podrás hacer muchas cosas. Y bueno, yo te quiero platicar o quiero empezar esta introducción de esta palabra contándote pues de muchos hombres y mujeres que emprendieron, ¿verdad? Que empezaron en su garage de su casa, otros que pusieron un restaurante a la orilla de una carretera y que con lo poco que pudieron hacer o tener hicieron grandes emporios de la industria, ya sea en la tecnología, en ventas, en comida. Y te podría dar muchos ejemplos. Pero ¿sabes cuál es el mayor ejemplo que hoy te quiero dar? El de un hombre llamado Jonatán. Y no estoy hablando de Jonatán Candela, que también es un gran hombre, ¿verdad? Yo le decía en la semana, hermano, me inspiraste. Bueno, me inspiró el nombre porque busqué la palabra, pero tenemos que tener ciertas características de este hombre. Jonatán es conocido como un príncipe, pero también es conocido como un guerrero valiente, un guerrero esforzado, un guerrero sabio, un guerrero leal, un guerrero que luchó hasta morir, ¿verdad? Pero dentro de esto, yo te quiero decir que hoy vamos a estar viendo la vida de Jonatán de una manera diferente que tal vez tú no la conocías. ¿Cuántos habían escuchado hablar de Jonatán? Son poquitos. Bueno, hoy vamos a escuchar un poco más y nos vamos a adentrar, porque sabes, yo me identifiqué mucho en ciertos puntos en donde mi vida estaba cruzando ciertas cosas que Jonatán estaba pasando. Dice en 1 Samuel 14, que es donde empieza la historia de Jonatán,
Y solo te voy a leer ciertos versículos del libro de Samuel, porque vamos a estar viendo su vida y ciertas características. Pero esta es la principal y la que yo me quedo durante estos meses que Dios ha hablado a mi corazón y que Dios va a estar hablando al tuyo. Y esta parte se encuentra en Primera de Samuel 14, versículo del 6 al 12, y te lo voy a leer. Dice: y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Incircunciso significa gente que no conocía a Dios, que no tenía el pacto de Dios. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil. Ahí ayúdame a leer esta parte, porque este es el tema que Dios nos está entregando hoy, que dice: no es difícil para el Señor, ¿qué? Salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, y aquí estoy contigo a tu voluntad. Y dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeran así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces estaremos en ese lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová, ¿qué? Y esto nos será por señal. Vamos a quedarnos ahí. Te quiero hablar un poquito del contexto de lo que estaba pasando en ese momento con el pueblo de Israel. Saúl acababa de ascender al trono. Saúl era el papá de Jonatán. Entonces Jonatán era un ¿qué? Ayúdame a predicar. Era un príncipe. Jonatán era escogido como un príncipe y era un príncipe guerrero. Era un guerrero. ¿Sí? Ellos decidieron, dice, que salir a las afueras de Israel, hacer un campamento para atacar a los filisteos. Pero mientras estaban esperando, Jonatán tomó la iniciativa de salir a averiguar lo que estaba pasando a su alrededor. Cuando Jonatán sale con su paje, dice que estaban en unas veredas, en unas montañas, dice que había peñascos, que había como acantilados, ¿verdad? Era una zona difícil de moverse, pero que vieron ahí una guarnición, había ahí un campamento de filisteos. Cuando de repente dice Jonatán a su paje: así le hace a mi sobrina de 2 años, hay unos filisteos ahí, nosotros somos 2. Más adelante dice la palabra que era un alrededor de 20 personas. Pero Jonatán toma la iniciativa de decir: espera. Y le dice a su paje: yo sé que el Señor puede salvar con muchos o con pocos. Y no sé si tú ya vas agarrando la onda como David y entendiendo lo que Dios está hablando a tu corazón, diciéndote que a lo mejor tú estás en una guerra, en una situación difícil, pero te está diciendo: observa, pero con mucho o con poco el Señor te va a salvar. Con mucho o con poco Dios te dará la victoria. Con mucho o con poco el Señor te sanará. Con mucho o con poco el Señor te prosperará. Pero no tan solo se queda ahí. Tenemos que tener y tenemos que accionar en nuestra vida. Porque dijo Jonatán: esperemos el mensaje, la señal que Dios tiene para nosotros. Jonatán tuvo primero la condición de decir: sé que Dios hará, sé que Dios se manifestará, pero tenemos que ser sabios y prudentes. ¿Cómo? ¿Y cuál fue eso? Dijo, me encanta escuchar una versión de la Biblia cuando la escuchas, que es como una narrativa, como de cuento. Entonces me puse a escuchar la historia y dice: cuando de repente Jonatán estuvo esperando la señal y los hijos de los filisteos dijeron: ven. Y cuando Jonatán dijo: esta es la señal en donde que el Señor me ha entregado
en mis manos a esos hombres. Pero si ellos me dicen, nosotros vamos, ¿qué crees que significaba? Que iban a perecer, que iban a morir. ¿Qué te conviene más? ¿Moverte o esperar? ¿Vi? Que tu corazón vaya analizando nuestras actitudes. Necesitamos movernos en fe para actuar conforme al llamado que Dios tiene para con nosotros. Jonatán tenía dos opciones. Ahora sí, como decimos, tenía dos sopas. ¿Te la comes o no te la comes? Esta sopa era huir, salirte corriendo o enfrentar lo que tenías delante de ti. Pero no es solamente eso, porque dice más adelante que los hombres de la guarnición, ya en el versículo 11, dice, nos mostraremos a ellos, a estos filisteos, y dice que los filisteos le dijeron, ¡ay! Unos hebreos que estaban escondidos en las cuevas. Fíjate que muchas veces nuestros enemigos, el enemigo de nuestra alma, nos toma que nos escondemos. Y el miedo hace que te escondas. El temor hace que te paralices y que no puedas avanzar. En otra historia, que como todo se une, en el libro de Jueces dice que el pueblo de Israel se escondía en cuevas, en jueces. Y que estos hombres, pues al esconderse en las cuevas, pues nada más salían para comer, para cazar. Entonces los filisteos tenían esa como conciencia de decir, ay, se siguen escondiendo. Estos hombres hebreos se siguen escondiendo. Digamos que venga a nosotros. Pero lo que no sabían era que Jonatán había propuesto en su corazón confiar en el Dios eterno. Así como tú y yo en esta mañana estamos confiando y estamos saliendo de los escondites para tomar lo que Dios nos ha dado. Porque sabes, con mucho o con poco, Dios nos va a entregar la victoria. Con mucho o con poco, Dios te va a dar tu sanidad. Con mucho o con poco, Dios se va a proveer para Él mismo. ¿Sí? Y yo le daría un fuerte aplauso al Espíritu Santo porque Él nos ha dado la victoria. Él se ha provisto para Él mismo y porque va a empezar a cambiar nuestras actitudes. Yo no sé si tú en este tiempo te habías escondido o no te querías enfrentar a la situación que estás pasando. O como dicen por ahí, le estabas dando el avionazo para no enfrentar lo que tienes que enfrentar. ¿Sabes qué dice la palabra aquí mismo? Te lo voy a como a resumir, no vamos a leer toda la historia, pero te la estoy resumiendo. Dice que Jonatán, cuando le dijeron ven hacia nosotros, dice que le tomó a su paje y empezó a escalar, dice, con manos y pies. ¿Has visto cómo suben los que hacen senderismo y trepan? Es difícil, ¿no? Ahora imagínate con un arma, con una espada, con una lanza. Y aparte que te vengan atrás de ti, queriéndote matar. Jonatán tomó la valentía para seguir adelante. A lo mejor donde tú estás parado en este momento es un lugar difícil de caminar. A lo mejor te estás escalando y de repente se te resbala el pie, la piedrita se resbala y tú sientes que vas a caer, pero déjame decirte que Dios está contigo. Y déjame decirte que las armas de tu milicia son poderosas en Dios para destruir las fortalezas de aquellos que quieran amedrentar al pueblo de Dios. Porque bien yo veo aquí en esta parte de la vida de Jonatán cuando dice, y subió Jonatán con manos y pies y su escudero atrás. Quiero que tomes en cuenta esta parte del escudero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que uno puede con 1000 y dos puede con ¿quién? ¿Con cuántos? Contra 10,000. Fíjate la importancia que vamos a ver el último punto. Pero no me voy a adelantar.
Dice que Jonatán empezó a trepar con sus manos y pies y su paje atrás de él, y dice, y caían delante de Jonatán, y dice, y su paje de armas detrás de él los mataba. Quiero que te imagines esta escena, tú subiendo con tu espada o lanza, la arma que tú quieras, espada, lanza o arco. Es difícil el trayecto. De repente tu pie se desliza, pero atrás de ti hay alguien. Pero viene el enemigo a quererte amedrentar, a quererte matar. Pero Dios te entrega la victoria. Amén. Porque tu confianza está plena en Él. Pero ¿sabes también por qué? Porque el Señor nos entregó unas armas poderosas en Él. Y si nos vamos a esta parte de la palabra que dice ahí en 2 de Corintios 4, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Él para destrucción, dice, de todo argumento. Fíjate, argumento. ¿Dónde se ejercen los argumentos? Ayúdame a predicar. ¿En dónde se ejercen? ¿En nuestros qué? En nuestros pensamientos. ¿Te imaginas si Jonatán hubiese tenido un argumento de qué? No voy a poder. No, es tan difícil. No, está tan complicado. No puedo avanzar. Ese argumento no lo hubiese llevado a la victoria. Lo hubiese llevado al fracaso. Por eso es tan importante que tú en esta mañana tomes las armas de tu milicia. ¿Para qué? Para que puedas continuar el camino. Para que llegues al lugar donde Dios quiere que estés. Dios hace que tú y yo tengamos esas armas poderosas en Él para destruir esas fortalezas, para atacar al enemigo y que no pueda levantarse contra nosotros, derribando los argumentos que se levantan con el que no tengo, con el argumento de que es imposible. ¿Cómo lo lograré si solamente tengo 100 pesos? ¿Cómo lo lograré si el doctor me dijo que tengo un tumor? ¿Cómo lo lograré si veo que mis hijos están mal y que no quieren buscar de Dios? Todos esos argumentos son los que tenemos que luchar y pelear y decir, no puede ser, porque con mucho o poco el Señor salva. Dios te está diciendo en esta mañana que esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios van a ser destruidos, pero es por cuanto tú quieras avanzar. ¿Sí escuchaste bien? Por cuanto tú quieras avanzar. Porque Dios nos ha dado la victoria. Y hace rato me gozaba porque escuchábamos esta alabanza. Yo dije, esa la vamos a cantar al final, ¿verdad? Esa la vamos a cantar al final, porque Él nos va a dar Él ya nos dio la victoria. Y aunque el enemigo parece que está obrando, no. Dios obra ¿para qué? Para nuestro bien, para lo que Él tiene mejor para nosotros. Jonatán, guerrero, valiente, esforzado, equipado y tiene más cualidades. ¿Quieres saber cuáles otras cualidades tiene la vida de Jonatán? Yo pensé que me iban a decir sí. A ver, otra vez, vamos otra vez. Y Jonatán tiene otras cualidades. ¿Quieren saber cuáles son? Ah, ya, sí, yo pensé que no habían venido. Ok. Otra de las cualidades que Jonatán tuvo fue la sabiduría y la guianza que tuvo de parte del Espíritu Santo. Porque aquí en el capítulo 14, parte del final dice que fue la primera matanza o la primera victoria que tuvo Israel contra los filisteos. Fueron 20 hombres y dice que sus cuerpos fueron regados por todo ese territorio. Y dice que los filisteos se turbaron, tuvieron miedo. Los enemigos de tu alma, los enemigos que están rodeándote, van a tener temor porque Dios está contigo y se van a amedrentar y se van a huir. Dice su palabra, por un camino vienen,
¿verdad? Tu enemigo, pero por 7 salen dispersos. Yo no sé cuál es tu enemigo, si la incredulidad, la depresión, la enfermedad, la pobreza, no sé qué es lo que te está atormentando. Pero sabes, vienen por un camino, pero por 7 se van, porque Dios te está dando ¿qué? Amén, la victoria, porque el Señor salva con muchos. Amén, aleluya, nada más desayunaron muy poquitos. Jonatán muestra su sabiduría y la guianza, que eso trae a su vida la protección. Te cuento la historia, otra vez, volvamos a la historia. Dice que así Jehová salvó a Israel aquel día, dice, y llegó la batalla hasta ese es versículo 23 de mismo Samuel 14. Pero dice que de repente el papá de Jonatán, ¿quién era? Saúl, el rey escogido, ¿verdad? El rey que Dios había puesto, pero que también ese rey había desobedecido, se había enaltecido y había sido desechado. Pero dice aquí algo importante, que quiero que vayamos ahí en versículo 24, dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que come pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Fíjate, venían de una batalla, habían ganado una batalla. Cuando haces ejercicio, ¿sí o no que te da hambre? Y te dan ganas de ir por los taquitos, las hamburguesas. No, pero no lo hacemos, ¿verdad? Después de una batalla viene el cansancio y viene el hambre. El pueblo de Israel estaba en una encrucijada bien difícil. ¿Por qué? Porque estaban luchando contra los filisteos. Pero alguien que no fue guiado por Dios dijo, que el pueblo no coma hasta que yo cobre venganza. No sé si notas cómo el texto dice, y Saúl dijo, cuando yo tome venganza. No dijo para que el pueblo sea vengado o porque Dios nos ha mandado a vengarnos. No, dijo mi venganza. Te voy a decir por qué añadí este punto de sabiduría, protección y guía a Jonatán. El pueblo no podía comer nada hasta que ganaran otra batalla. El pueblo tenía hambre, había hombres de guerra, había hombres heridos en esa batalla, pero sí habían ganado. Y llegaron, dice que a los campos, y en ese campo en donde estaban, en ese territorio, dice que había miel, que era como un río de miel, así como que abundante. Jonatán no escuchó lo que su padre había dicho, lo que había jurado. Ahora entiendo por qué uno de los mandamientos dice, no jurarás en vano. Ahí te va ahorita lo que Dios me mostraba y me decía. Muchas veces nosotros hablamos por hablar sin consultar a Dios. Y decimos, te lo juro que sí te amo. Te lo juro que vas a ser el amor de mi vida. Te lo juro que no me voy a ir de esta iglesia. Te lo juro que no. Sino que me parta un rayo. Aguas, aguas. Cuando llueve y hay relámpagos, le digo a Osa, di que no caigan rayos, porque luego nos mandaba rayos, pero ya no. Muchas veces hablamos por hablar sin consultar a Dios. Y juramos y decimos, pero lo hacemos para nuestro propio bien.
para nuestros motivos, para decir, pero aparte dice, yo juro delante de Dios, y Dios, Saúl había distorsionado ya su mente y su corazón, porque más adelante Jonatán mismo dijo, el corazón de mi padre se ha turbado. Porque ¿qué crees que hizo Jonatán? Pues tenía hambre. Había acabado primero con 20, porque él empezó la batalla. Primero se echó a 20 y después se echó a otros no sé cuántos. ¿Sí? Él y su paje. ¿Tú crees que no daba hambre y aparte cansado y agotado? Claro. Y luego cuando ve la miel, dice, agarró una vara, dice, tenía algo en su mano, que era una vara, la agarró, dice que mojó la vara con la miel y la llevó a su boca. Eso está en el versículo 27, te lo voy a leer. Entró pues, te voy a leer el 26, dice, entró pues al pueblo en el bosque, he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en el panal de miel y la llevó de su mano a la boca, y fueron aclarados ¿qué? Sus ojos. Yo les digo a los niños, ¿tú sabes que la palabra de Dios es miel? Y ahora te lo digo a ti. Dice su palabra en los Salmos que su palabra es más dulce que la miel. Dice también que Él sacia de bien nuestra boca, que de modo que nos rejuvenece, que nos da fuerza. Jonatán, cansado de la guerra, tomó lo que tenía en su mano, lo extendió hacia la miel y la llevó a su boca. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la acción que hubo ahí? Dice que cuando comió, su visión, sus ojos fueron aclarados. Dos cosas importantes sucedieron aquí. Una, que cuando nosotros tomamos de la miel, que es la palabra de Dios, nuestra visión va a ser cambiada. Nuestros ojos serán aclarados. Que nuestra mirada va a ser diferente. Pero espera, porque la palabra de Dios en Isaías nos dice que de un vástago, de una raíz de Isaí, de una varita, iban a ser nuestra justicia. ¿Y quién es nuestra justicia? Jesús. ¿Y qué tenía Jonatán en su mano? Una vara. Y esa vara que la llevó a la miel, a la palabra. Jesús nos lleva a la palabra para que nosotros comamos de esa miel y nuestra visión sea cambiada, sea transformada. Y aparentemente lo que estaba haciendo Jonatán estaba muy mal. ¿Por qué? Porque un hombre, y vamos a decirlo así, un hombre egoísta, había jurado que nadie podía comer nada si no iban a morir. Muchas veces vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida que a lo mejor afectan a terceros cuando no son guiados por el Espíritu Santo, cuando no hay una dirección de parte de Dios. Pero si tú tienes a Jesús, tomas de la miel, tu visión va a ser clara. Porque espérame, porque lo que juras, lo que juró aquí, se iba a cumplir. Le iban a dar crán al alacrán. Iban a matar a Jonatán, porque su padre lo dijo. Pero sabes que cuando tú eres guiado por Dios, Dios te protege. Que cuando tú eres guiado por Dios, Él cuida de ti.
Yo recuerdo una ocasión que mi tío me consiguió trabajo en una escuela y me dijo, solo no digas que eres cristiana. Y yo, ¿cómo? Sí, tú no digas nada. Si te preguntan, tú dices que eres católica y que no digas nada, no digas nada. Porque yo le dije que eras una mujer pues temerosa de Dios, pero que no eras cristiana. Y yo así, ajá, ok, ¿no? Y dices, ay. Entonces llegan y ¿qué crees que es lo primero que me preguntaron? ¿Tú eres católica? Yo, ¿no? Digo, bueno, católico en griego significa universal, pero yo soy cristiana, evangélica, conozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador, creo en el Espíritu Santo y en la segunda venida de Él, y pues nada más me dijeron, muchas gracias por venir, adelante. Te pongo este ejemplo que es tal vez un poco común o un poco extremo a lo mejor, que muchas veces vas a perder aparentemente, pero vas a ganar más con lo poco que acabas de decir. ¿Sí me entiendes a lo que voy? Porque con mucho, con poco, porque la palabra dice que los obreros que hacen poco los pondrán en mucho, ¿verdad? Obrero fiel, obrero digno, esforzado. Pero muchas veces nuestra vida tiene que tomar el riesgo, pero lo importante es que te alimentes de la palabra. Porque si tú no tomas la palabra y la vara que representaba a Jesús, tu vida sí puede correr riesgos. Dice que la historia cuenta que Saúl se indignó mucho. Pero déjame decirte aquí como Jonatán, aquí yo me quedé sorprendido. Incluso a veces nuestros familiares nos hacen, como mi tío, entrar como en esa situación, ¿verdad? Y dice, entonces habló, respondió Jonatán, mi padre ha turbado a este país. Ved ahora cómo ha sido aclarado en mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cómo a veces las circunstancias pueden turbar y pueden conflictuar tu entorno cuando no eres sabio ni eres guiado por Dios. Cuando tú quieres tomar venganza y meter a Dios en medio de eso. No es por tu carne, es porque el Espíritu Santo te tiene que dar la victoria. Pero muchas veces actuamos conforme a lo que creemos y a nuestras capacidades y a nuestra mente, a nuestra inteligencia humana y no a la sabiduría de parte de Dios. ¿Sí? Dice que cuando echaron suerte para ver quién había comido y no habían cumplido ese juramento, ¿a quién crees que le cayó la suerte? Pues a Jonatán. ¿Sí? Entonces su padre le dijo, ¿sabes qué, hijito? Pues no cayó, ahí te va. Dice que le echaron la suerte y que la suerte cayó entre Jonatán y Saúl. Fíjate cómo es a veces el egoísmo del ser humano. Entonces dijo Saúl, yo no fui, pero si es mi hijo, él va a morir. Yo me imagino que muchos padres hubieran dicho, no va a morir mi hijo, yo me pongo, ¿no? Pero el egoísmo de Saúl, pues aventó primero a su hijo, a Jonatán. ¿Cuántas veces tú serás aventado por personas egoístas que prefieren el yo, el que dicen, ahí está, fue la culpa, ¿verdad? Y son expertos en echar culpas. Son expertos de decir, yo no, fue él. Yo no, fue ella. Y esos son expertos en echar culpa, pero son expertos también en decir, es que yo lo he logrado, es que yo lo he hecho, es que tienen el yo-yo bien hecho. Tienen el yo-yo bien, yo puedo, yo lo hago, yo soy experto, yo conquisto. Y a veces te van a llevar a ti mejor a estar como en esa
turbación en tu corazón y dices, ay, ahora me va a tocar a mí morir. Son personas que no son guiadas por Dios y que actúan creyendo que son guiadas por Dios, pero están metiendo a personas terceras en conflictos y turbando su corazón. Por eso pidamos al Señor sabiduría cada vez que hablemos. Dice su palabra que de toda palabra, de toda, aún el de ¿qué? Vamos a dar cuentas al Señor. De toda palabra que salga de nuestra boca, daremos cuentas. Por eso aquí yo veo como cuando Jonatán dice, es que ¿cómo puede ser posible? Bueno, mi padre me está aventando a mí enfrente del pueblo y si tengo que morir, pues hágase, aceptando lo que tenía que pasar. Pero ¿qué crees? Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, hay alguien que intercede por ti. Hay alguien que dice, espera, no puedes tú tocarle un cabello a Jonatán, porque Dios le entregó esta salvación, este triunfo a Jonatán. Y no vamos a matar a aquel que ganó la batalla, que nos llevó a la victoria. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil en donde sientes que hay una traición de alguien que tú amas, de alguien que tú dices, es mi partner, es mi compañero, es mi pareja, es mi mamá, es mi tío, es mi esposa, no sé, alguien que dices, pero sabes, tu integridad no va a ser tocada porque tú estarás siendo guiado por Dios. Dios va a tratar con esa persona, tú no te preocupes. No tomes cuidado de lo que va a pasar con ella, porque Dios es soberano y es bueno y es misericordioso. Pero a ti te digo que tu cabello no será tocado, que no tendrás que ser amedrentado, ni más calumniado, ni vas a tener que sufrir más, porque ¿sabes qué? Porque hay gente, una, que está intercediendo por ti, dos, porque Dios está viendo que tú eres instrumento para salvar a gente. Amén. Esa es una característica que Jonatán pudo demostrar, ser guiado por Dios. Porque aparte dijo, ¿qué no ves que cuando yo comí tuve fuerza? Imagínate si todo el pueblo hubiese comido, hubiésemos acabado con todos los filisteos esa misma tarde. Déjate guiar por Dios y sé sabio y obediente. Amén. Otras de las características que encontramos en la vida de Jonatán es que fue leal, fiel a una amistad. Y en 1 Samuel 20 empieza ahí a ver toda esta parte de la amistad y de la lealtad con David. Pero yo quiero irme un poquito más atrás de cómo David llega a la vida de Jonatán. Y en el versículo 17 cuenta la historia que David se enfrentó a un gigante. ¿Cómo se llamaba ese gigante? Goliat. ¿Y cómo se llamaba el chaparrito? Saqueo, era un chaparrito así. Se equivocaron. No, sí era David, que los vi medios serios. Dice David contra Goliat. ¿Sí recuerdas la historia o te la platico rápidamente? Te la platico rápidamente, me gusta contar historias. Resulta que un día en el campo llega David, un joven flaquito, delgadito, de buen parecer, al campo en donde estaba el pueblo de Israel a punto de pelear con los israelitas. Pero los israelitas tenían temor y miedo porque había un hombre llamado Goliat que medía más de 2 metros. Cuenta la historia, o es lo que la gente dice, ¿no?
Y ese hombre llamado Goliat salía todas las mañanas a cierta hora a decir: ustedes no pueden, ustedes son lo peor, es la escoria. Y empezaba a hablar mal del pueblo de Israel. ¿Y qué crees que el pueblo de Israel qué hacía? Se quedaba callado, no decía nada. Y tenían mucho temor de ese hombre grandote, fornido. No creo que sea guapo porque no lo dice la Biblia. Pero dice que eran amedrentados por un hombre filisteo, un hombre que no conocía a Dios. Cuando de repente el chaparrito guapo, de ojos lindos, dice la Biblia, de buen parecer, se acerca y dice: ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo ese? ¿Por qué se dejan amedrentar? ¿Por qué se dejan lastimar? ¿Que no hay nadie que pueda pelear contra ese hombre? Todos, así como ustedes ahorita, así, callados. Pero Saúl dijo: oigan, el que pueda contra ese hombre le voy a dar le voy a dar riqueza, su familia no va a pagar impuestos y aparte le voy a dar a mi hija. Entonces David ahí dijo: no, pues sí, me aviento. Pero sabes, de esta parte sí te la estoy poniendo un poquito como parte de la historia, pero un dato curioso fue que David empezó a decir: no voy a dejar que un incircunciso diga que Dios nos salva. ¿Qué es lo que dijo Jonatán al principio? El Señor salvará con muchos o con pocos. Y ahí te va lo que implica la lealtad. ¿Cómo empezó su amistad de Jonatán con David? Porque tuvieron un mismo pensar. Porque Jonatán aún dijo: ¿cómo? Nosotros somos hijos del Dios eterno y Él entregará a estos hombres, con muchos o con pocos Jehová salvará. Y David le dijo: yo no dejaré que un filisteo, un incircunciso, que venga, porque Jehová lo entregará hoy en mis manos. ¿Te das cuenta cómo ahí la amistad empieza a surgir? Porque tienen una cosa en común: el tener la fe y la convicción de que un Dios todopoderoso puede salvar, puede traer redención, puede traer sanidad, puede traer provisión, porque es el mismo Dios en el cual están pensando. Y ahí yo veo cómo la lealtad empieza a fortalecerse. Dice que después de que David mató a Goliat, dice en el capítulo 18, dice: el pacto de Jonatán con David. Pero antes de hacer ese pacto, Jonatán vio que David tenía su mismo sentir. Y ahí te voy con esto. Dice la palabra de Dios en Proverbios que hay hombres que te llevan a hacer lo malo. Las amistades pueden corromper el corazón, pero hay amistades que son mejores que la de hermanos. ¿Qué tan importante es con quién te estás juntando? ¿Qué tan importante es que tú seas leal a lo que Dios te está entregando en casa, con tu familia, con tu fe? Porque vas a estar ganando victorias. Vas a estar ganando batallas y Dios te dará la victoria. Pero tienes que estar con las personas correctas. Tienes que estar con la misma visión, porque Jonatán y David tenían una misma visión, una misma visión. ¿La misión cuál era? Tener al pueblo de Israel libre. La misión de ellos era glorificar a Dios. ¿Y cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito?
Júntate con la gente que tenga la misma visión que Dios tiene para tu vida, porque si no, no lograrás nada. Y hay partes que a veces Dios te entrega esas amistades, pero no son leales o tú no eres leal a ellos. Y esta parte que cuando lo estaba escudriñando, lo estaba leyendo y decía, wow, cómo una fe, un propósito hace que haya un pacto de amistad y ese pacto sea algo glorioso donde Dios cumpla un propósito y un llamado. Pero muchas veces no somos leales o no hay gente leal a nuestro lado. Procura siempre que tu amistad tenga tu mismo sentir. ¿No dice acaso la palabra que es mejor dos que uno? ¿No dice que si uno se cae, el otro lo va a ayudar a levantarse? Y esta parte que me dice que es mejor un amigo en tiempo de angustia que un hermano. Yo te puedo decir que hay cosas que yo no le cuento a mis papás y se las cuento a mis amigas. Porque hay esa confianza. Y te puedo decir que mis amigas me han regañado también y me han jalado la oreja, que no quiere decir que no sean leales. Al contrario, te cuidan. ¿Sabes también otra parte en donde habla de la lealtad y de la amistad? Es en el libro de Job. Porque los amigos de Job lo criticaron y dijeron, mira, por eso te está yendo como te está yendo, mira, o sea, pórtate bien, hubo juicio, hubo crítica. Pero cuando Job oró por sus amigos, ¿sabes qué pasó? Dice que todo empezó a ser restituido. Todo lo que se había robado, lo que le habían matado, todo le fue empezado a regresar, por cuanto empezó a orar por sus amigos. La importancia que tú tengas una amistad, primero con el Espíritu Santo, pero también los unos con los otros. Dice la palabra que estemos en un vínculo de paz, orando los unos por los otros, permaneciendo fiel a donde Dios te plantó, a donde Dios te puso. La lealtad empieza en casa. La lealtad empieza con lo que Dios empieza a hablar de ti y permanecer ahí. No puedes estar 5 minutos aquí, 5 minutos en otro lado. ¿Eres o no eres? Y tanto fue así la lealtad de Jonatán con David, que mostró un gran ejemplo para su vida. Si Jonatán era príncipe y si moría su padre, ¿qué iba a hacer? Rey. Muy bien, acá escuché el grito de rey. Iba a ser rey. Pero ¿qué pasa cuando Saúl desobedece y es quitado? ¿Qué crees? Que el reinado ya no iba a ser para Jonatán, iba a ser para el nuevo rey. ¿Y quién crees que iba a ser el nuevo rey? ¿Y David quién era? Su mejor amigo. Fíjate, es que ella se casó primero y yo todavía no me caso. Y la envidia te empieza, es que ella ya tiene carro y yo sigo, pero es mi amiga, es mi amiga, no te metas con mi amiga. Pero empiezas como a codiciar, como que empiezas a decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella? Pero es mi amiga, yo la amo. No. ¿Por qué ella está predicando y yo no? ¿Por qué está en la alabanza si yo tengo una voz como las hermanas de la Cenicienta y no estoy ahí? Así. Canta el ruiseñor. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué si yo tengo una maestría en comunicación no estoy compartiendo?
pero soy leal, soy amigo, estoy aquí en casa, permanezco aquí. Jonatán mostró su lealtad a un tanto que se entregó sin saber, o sea, entregó ese amor, esa amistad y esa fidelidad, a pesar de que le fue quitado algo que aparentemente le correspondía. Pero Dios tiene marcado todo. ¿Cuántas personas se han movido porque no están en un lugar de honra, aparentemente? La lealtad es tan importante y fue una característica de Jonatán tan marcada que no le importó no tener la corona, porque sabía que había un plan mayor de parte del cielo para su vida. En verdad, muchas veces creemos o estamos con personas que están en esta situación, que dicen yo quiero, yo debo, pero somos leales y empieza a corromperse su corazón. Y Dios hoy nos manda a ser leales, fieles, permanecer en el lugar donde Dios te dio. No importa si no estás en un lugar donde no te veas, si estás allá atrás en cabina, Dios te puso ahí. Si estás con los niños, yo me acuerdo que muchas veces cuando había ministraciones, pues las maestras nos quedábamos con los niños y nunca nos ministraba, bueno, sí nos ministraba el Espíritu Santo. Fíjate cómo a veces nuestra mente dice, yo quería que me ministraran, que oraran por mí. Pues el Espíritu Santo es el que ministra tu corazón. Pero en donde tú estás sirviendo, en donde tú estás ahí, Dios te puso, llámese cabina, llámese organización de eventos, ¿verdad? Logística. Dios te puso ahí con un propósito. Dios te puso ahí para recibir a la gente. Tú permanece leal, tú permanece fiel, porque Dios se va a glorificar en tu vida. Porque con mucho, con poco, Dios se mostrará a tu corazón. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho que te pondré. Permanece fiel y muestra la lealtad. No sé cuánto tiempo me resta, todavía me faltan, ya me dijeron que le corte. Bueno, nada más rápido te cuento esta de la amistad. Dice la historia que Jonatán le dijo a su papá: papá, ¿por qué vas a matar a mi amigo David? ¿Por qué quieres matar a David? ¿Qué no has visto que él es un buen guerrero? Y empieza a hablar bien de él y dice, de repente dice el Saúl, sí, está bien, no lo vamos a matar, ¿no? Que venga. Pero de repente la envidia de Saúl empieza otra vez a tomar, porque aparte se dejaba influenciar por un espíritu que lo atormentaba. Entonces agarra la lanza y ¿qué crees? Se quería echar a David. O sea, a David le querían dar cuello, ¿sí? Pero Jonatán siempre procuraba como cuidarlo. Y un día le dijo, ¿sabes qué, amigo? Te tienes que ir porque mi papá te va a matar. Y dice que lloraron porque esa amistad no se estaba rompiendo, pero se tenía que separar. Hicieron ese pacto en donde David iba a ver por su casa de Jonatán siempre. Iba a tener un lugar de honra a los descendientes de Jonatán. Con eso vamos a cerrar, pero todavía, espérenme tantito. Y esta parte me impactó mucho, que hasta le puse aquí, mira, en el capítulo 20 de Primera de Samuel, dice, entonces, 20:30, te voy a leer lo que dice. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no soy yo? Espérenme, porque ya la edad. Dice, ¿acaso no soy yo? ¿No sé ya tú elegido al hijo de Isaí
para confusión tuya, pero confusión de la vergüenza de tu madre. Ahí te va el punto. Y yo me gozaba por eso, y hasta aquí en mi Biblia le puse. Puede ser que mucha gente que ames te diga que eres malvado, que no sirves, que lo que estás haciendo es pura pérdida de tiempo, que eres mala hija, mala madre, mala trabajadora. O sea, que te pueden decir muchas cosas. Pero gente que te ama, bueno, que tú crees que te ama, ¿verdad? Y puedes ser lastimado en tu corazón. Pero no importa lo que te digan, no importa lo que se expresen. Una, perdona, ama y bendice. ¿Ven? Dos, Dios toma tu corazón y lo cuida. No te dejes engañar bajo argumentos de que no eres merecedor o que eres hija o hijo de algo malo. Porque Dios te escogió, te puso nombre, eres predestinada para sentarte en lugares celestiales. Va a haber gente que te va a querer lastimar, mas tú cumple el propósito de Dios y sé leal. Amén. Y ahora sí, pase el grupo de alabanza. Yo quiero decirte cuál es la parte final de la vida de Jonatán. Vimos varias características de él. Fue un guerrero, valiente, con fe, sabio, guiado por Dios, fiel, leal. Y sabes que con todo lo que él hizo en su vida, a lo mejor el resultado era algo glorioso, pero dice que él murió en batalla. En el libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 9, a partir del capítulo 9, más bien el capítulo 9, habla acerca de la descendencia de Jonatán. Y a mí me impactaba mucho porque cuando Jonatán muere, dice que estaba en guerra contra los filisteos. Siempre estuvieron en guerra contra filisteos y los moabitas. Dice que la casa de Saúl fue toda muerta, mas sin en cambio el hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset, lo agarró su nana y se lo llevó, pero en el transcurso de que escapaban, ¿sí sabes qué pasó? Se le cayó y se desvió su cadera y no pudo caminar. Dice que se escondieron por durante mucho tiempo. David tomó el reinado, tomó el trono y dijo: espera, yo recuerdo que hice una promesa a un amigo. Y sabes que hay veces que el resultado de lo mucho, de lo poco que tenemos, es que Dios nos siente a la mesa. Mefiboset no tenía nada. Es más, él pensaba que iba a morir, que lo iban a matar. Mas sin en cambio, la misericordia de Dios lo alcanzó y dice que fue él delante del rey David y tuvo misericordia. Dice capítulo 9, versículo 7, y dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todo lo que tenía, toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Quiero que cierres tus ojos.
Cuando comencé a hacer esta palabra, a desmenuzarla, había muchos ejemplos de con poco, con mucho Dios salva. Te puedo mencionar a muchas historias de la Biblia que hablan acerca de que Moisés tenía solamente una vara y con eso liberó al pueblo, porque Dios dijo: ¿qué tienes en tu mano? Te puedo decir otra historia en donde con pocos peces y poco pan alimentaron a multitudes. Te puedo decir que con una taza de harina y una taza de aceite se hizo rendir, con mucho, con poco. Pero Dios me llevaba a desarrollar la historia de Jonatán, porque Jonatán tuvo la plena confianza de decirlo tal cual: con mucho, con poco, el Señor salva, sin saber el resultado final de su futuro. Él. Pero sí tenía la certeza de que sus generaciones iban a ser bendecidas, porque era un mismo sentir de libertad y de lucha y de bienestar que tenía junto al David. Y el resultado de esta tragedia, que aparentemente acabó con todo, fue algo de misericordia que permitió que su descendencia se sentara a la mesa del rey. Tal vez tú has perdido todo, tal vez no tengas nada, tal vez te quedaste sin trabajo, tal vez solamente tienes 30 pesos en tu tarjeta, o tal vez te han diagnosticado algo físico, no sé, o estás en guerra. Hay algo que crees que es tan imposible lograr. Pero yo te quiero decir que Dios hoy te dice: yo con mucho, con poco, haré grandes cosas en tu vida. Con mucho, con poco mostraré mi misericordia, y los tuyos se sentarán a la mesa. Con mucho, con poco, el Señor te va a regresar todo lo que has invertido en el reino. Porque Dios no se queda con nada, porque Él es leal. Él te ha dado la victoria desde antes de la fundación del mundo, pero tienes que avanzar. Si tú te has sentido que estás en esa guerra y que estás a punto de resbalarte, tú estás yendo hacia arriba, pero te sientes débil, el Señor está contigo, porque hay gente atrás orando por ti. Si te sientes con hambre, extiende hoy tu mano y llévala a tu boca y sáciate del bien de su palabra. La vida de Jonatán es un ejemplo que tenemos que seguir, porque se encontró con muchas cosas difíciles en lo largo de su vida. Menosprecio de su padre, ¿verdad? Mucha guerra, pero tuvo siempre en su corazón y en su mente que Jehová lo salvaría, que Jehová supliría, que Él sanaría. Y Dios quiere que tú tengas esa plena conciencia de que con mucho o con poco Dios hace grandes cosas, que Él te ha dado la victoria y Él permanece contigo. Ponte de pie y vamos a adorar al Señor.
forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. El Señor te dice en esta mañana, la victoria se te es entregada, pero tienes que avanzar. Y como un acto profético, yo quiero que si tú crees que la batalla se te es dada, que empieces a avanzar. No te quedes en tu lugar, no te quedes escondido en la cueva, porque sabes, con mucho o con poco, Dios te está dando la victoria sobre la enfermedad. Dios te está dando la victoria sobre todo decreto que las tinieblas había dicho, no avanzarás. Hoy el Señor te entrega la victoria. Y que cada vez que empecemos a declarar, Él nos está dando la victoria. Empieza a avanzar en fe, porque hay enemigos que están cayendo alrededor. Señor, empieza a avanzar. No te quedes en tu Todo lo lugar. que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene
victoria, y todo lo que pensabas que estaba perdido, el Señor te lo empieza a regresar 7 veces más. 7 veces más. Hoy hay lealtad en esta casa. Hoy permanecemos fieles. Hoy empieza a bendecir al que tienes al lado. Hoy empieza a declarar la victoria, porque hay un gozo que viene de Dios, porque hay una bendición que viene de Dios, porque con mucho y con poco el Señor salva, con mucho y con poco el Señor hace milagros, porque tu fe se agrandece, tu fe empieza a crecer como un grano de mostaza que era pequeña. Empieza a crecer tu fe y empieza a haber milagros creativos. Hay sanidad en los vientres, hay sanidad en los pechos, en los senos, hay sanidad en la cabeza, en las neuronas, hay sanidad en los colon, hay sanidad en los riñones, hay sanidad en las venas, en las articulaciones, hay sanidad ahora por cuanto tú has clamado, por cuanto tú has dicho: Señor, sáname. Yo te creo. Hay milagros creativos operando en esta mañana, y aún tu mirada será cambiada, tu visión, tus ojos cambiarán, serán más claros, por cuanto tú has venido a tomar de esa miel, porque estás siendo saciado del bien de la palabra de Dios. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, tú estás sellando esta palabra. Estamos declarando, Espíritu Santo, que mientras extendemos nuestras manos a la derecha y a la izquierda, mientras estamos aquí, tú estás actuando a favor de esta palabra, confirmando la palabra con señales, maravillas y prodigios. Con mucho, con poco, tú estás obrando en medio de casa, de las familias y de los hogares. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estamos orando, Padre, dando gracias, porque Dios es suficiente, porque su gracia nos basta. Porque si tenemos a Jesús, tenemos la respuesta, tenemos la salvación, la vida eterna. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, te tenemos a ti, y tú llenas todo en todo, y en medio de la ausencia, la presencia de Dios está llenando tu corazón. Probablemente no tenemos mucho o tenemos poco, pero tú eres el que estás obrando, actuando. A lo mejor nos falta la fuerza, a lo mejor te sientes con poca fuerza, y el débil diga: fuerte soy en Cristo Jesús. Y hoy el Espíritu Santo está fortaleciendo al cansado y al débil, al que se siente aún como a veces que sientes que no puedes despertar, o que no quisieras levantarte. Hoy el Señor está dándote nuevas fuerzas. Con lo poco que tú tienes ahí hoy en tus manos, tus dones, tu talento, a lo mejor tú dices: yo solamente sé hacer esto. Dios está bendiciendo la obra de tus manos. Dios está actuando. Él está venciendo, multiplicando, añadiendo, sobreabundando en tu vida, porque es la manifestación de su gracia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y en ese mismo espíritu quiero que me acompañes a orar
por una persona amada por la cual estamos orando. Erika, Dios sabe quién es. Erika, estamos orando para que tú traigas libertad de la cárcel, libertad. Señor, cuando parece no haber mucho y mucha respuesta, tú eres el que estás actuando. Cuando parece no moverse nada a favor de tu hija, tú estás obrando. Yo te pido que tú estés orando en este momento por Erika. Bendecimos a Erika Morales y declaramos, Señor, que tú traes libertad a esta mujer que se le ha metido en la cárcel, que se le aún, Señor, injustamente todo lo que se mueve. Te pedimos, ten misericordia. Sabemos que tú eres el abogado, que tú la defiendes, que aun cuando no veamos nada, tú estás ahora haciendo en ella. Y bendecimos su vida, bendecimos su corazón, bendecimos a su bebé. Suple, Señor, suple todo lo que ese bebé necesita, Señor. Bendice su casa, su familia, y tu justicia esté obrando a favor de tu hija. Te pedimos un milagro para ella, porque donde parece estar cerrado y no verse nada, sabemos que tú eres, Señor, el que abres puertas, rompes cerrojos de hierro. Tú eres el que abres puertas, Padre. Tú eres el que sacaste a Pedro, el que sacaste a Pablo, a Silas. Tú eres el que sacaste a muchos. Has mostrado tu justicia, y esa vara que se extiende, esa vara que tomó Jonathan, es la justicia, es la vara de Dios, es Jesús en nuestras manos, en nuestro corazón, extendiéndole hacia la gracia. Participamos de esa gracia y decimos: tú salvas, Padre, tú salvas, tú eres justo, tú eres fiel, y encontramos la gracia, encontramos la respuesta, encontramos lo que sacia, lo que bendice, lo que trae claridad a los ojos y a la visión de las personas que están a cargo de este asunto. Tu justicia, tu actuar y tu obrar en la vida de cada hijo de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso.